El cálculo económico se plasma, se lleva adelante en una sociedad moderna, en las empresas, también en los particulares, a través de la contabilidad. Escribió Goethe que la contabilidad es uno de los descubrimientos más grandes y sutiles de la acción humana, y tenía razón. Lo que pasa es que la contabilidad no fue descubierta, la contabilidad es el resultado de un proceso evolutivo. La contabilidad es el lenguaje de los negocios, y como todo lenguaje no fue descubierto por nadie. Fueron generaciones y generaciones de miles de comerciantes y empresarios que, ante la tesitura de apreciar, ver si ganaban o perdían en sus proyectos comerciales, industriales y artesanales, fueron paulatinamente desarrollando esa maravilla que es la contabilidad por partida doble. Tenemos ya antecedentes de la contabilidad por partida doble, se han encontrado en diferentes excavaciones arqueológicas, ya en el Egipto de los Ptolomeos. Y desde luego en las ciudades comerciales, mercantiles de la Edad Media, en la Italia medieval, en Venecia, Florencia, Pisa, también en España, en Barcelona, en los siglos XIII, XIV, ya está muy desarrollada la contabilidad por partida doble. De manera que el primer libro de contabilidad que escribe el profesor de matemáticas de Leonardo da Vinci, monje franciscano, conocido con el nombre de Luca Pacioli. Algunos ignorantes interpretan que inventó la contabilidad, nada más lejos de la realidad. Lo que hizo fue formalizar de manera sistemática unos conocimientos que habían surgido, al igual que el lenguaje, el castellano que hablamos, lentamente y de manera evolutiva, con carácter previo a lo largo de un periodo muy dilatado de tiempo. La contabilidad, en última instancia, se plasma en dos estados. Un estado es una especie, diríamos que es una fotografía del patrimonio de la empresa o de la persona en cuestión. A esta especie de fotografía en un instante dado se le denomina balance de situación. El balance es una fotografía de los bienes, derechos y obligaciones que tiene la persona o la empresa en un instante dado. Por ejemplo, vamos a poner 31 de diciembre del 2009. Por tradición y costumbre, a la parte izquierda se la llama activo y a la parte derecha se la llama pasivo. En el activo se recoge el valor a precios de mercado, no vamos a entrar en el debate si es coste histórico de transacción, precios de mercado, el valor estimado a precios de mercado de los bienes y derechos propiedad de ustedes, propiedad de la empresa, es decir, lo que tienen, bienes y derechos. Y en la parte de la derecha, en el pasivo, se recoge el valor de las obligaciones que tienen ustedes con terceros, aquello que deben, obligaciones y deudas, vale, de acuerdo. La contabilidad por partida doble se basa en que siempre los dos lados de las cuentas, pues se llama partida doble, siempre coinciden y suman lo mismo. A esta diferencia que hay necesaria para que sume igual que el activo se le llama capital o patrimonio propio. Es el capital y las reservas, el patrimonio propio de la empresa. De manera que las obligaciones más el patrimonio propio dan lugar al pasivo que coincide siempre con el activo. Bueno, hay otro estado más importante, que este es una película. Este no es un fotograma, sino una película. A ese se le llama cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias no es en un instante dado, una fotografía, sino que es una película de lo que sucede a lo largo del año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, a lo largo del ejercicio económico. Y en esa película se va cogiendo día a día los ingresos y los gastos que uno tiene. La parte de la izquierda de este estado, por tradición inveterada, se le llama debe. No me pregunten ustedes por qué, pero así es. Y la parte de la derecha se la llama haber. Pues tomen buena nota. En el debe se recogen los gastos y en el haber se recogen los ingresos. Y al final tiene que cuadrar, siempre tiene que ser igual en el resultado final. ¿Cómo puede ser posible eso? Pues muy sencillo. Si los ingresos superan a los gastos, y eso es lo que yo les deseo a todos ustedes, tendrán que añadir aquí algo para que cuadre.
y ese algo se le llama beneficio del ejercicio. O si quieren ustedes, es el saldo acreedor de la cuenta de pérdidas y ganancias. Es el beneficio, ya con esto les va a cuadrar. Y si es al revés, los gastos superan a los ingresos, entonces tendrán que añadir algo a los ingresos, y ese algo será la pérdida del ejercicio o el saldo deudor de pérdidas y ganancias. Todo esto se hace posible y es gracias a que hay precios de mercado que permiten estimar el valor de los bienes y servicios a su disposición y computar los ingresos y computar los gastos. El cálculo económico es una guía esencial en la acción, es como la muleta que nos permite enfrentarnos a las dificultades en un entorno de incertidumbre. No es perfecto, se basa en precios monetarios que veremos que utilizan como referencia una unidad monetaria, por ejemplo el euro, que continuamente está cambiando de poder adquisitivo. Y además hay una serie de bienes y servicios que están fuera del comercio, se llaman res extra commercium, que no se compran ni se venden, y por tanto no hay precios de mercado y no se puede hacer cálculo económico al respecto. Por ejemplo, el honor, la heroicidad, la honradez. Cuando yo era pequeño iba al colegio y escuchaba una canción que decía: el cariño verdadero ni se compra ni se vende, el cariño verdadero. No hay, parece que no hay precio por kilo de cariño. No se pueden efectuar cálculos numéricos ni meterlo en la contabilidad, aunque sí que efectuemos acciones, tomemos decisiones, pero tiene que ser resultado de comparaciones directas, no ayudados por el cálculo económico. Pero gracias a Dios la inmensa mayoría de las acciones en las que estamos implicados se ven muy facilitadas gracias a la existencia de precios de mercado y a la posibilidad de utilizar la contabilidad y saber si estamos ganando o si estamos perdiendo con lo que estamos haciendo. El honor, la virtud, la gloria, la salud, la vida, normalmente no son objeto de compra y venta. No existe la esclavitud, sí que existía la esclavitud en Roma y había un precio de mercado para comprar un esclavo. Sí hay precios de mercado para las horas de trabajo, de diferentes tipos, etcétera. Eso permite calcular y saber lo que nos cuesta el personal, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer es circunscribirnos en una construcción imaginaria. Es decir, vamos a dar un paso más en nuestro proceso de elaboración de la ciencia económica y vamos a suponer un supuesto. Vamos a estudiar cuáles son las leyes de la economía en un proceso de cooperación social que vamos a denominar economía de mercado. La economía de mercado es un sistema social basado en la división del conocimiento y en la propiedad privada de los bienes, servicios de producción y de consumo. Es un proceso social basado en vínculos contractuales. Es un proceso social en el que o bien no existe Estado porque no hace falta, o bien el papel del Estado está reducido a la mínima expresión, a prevenir las actuaciones que perturban el proceso pacífico de cooperación social. Y estamos debatiendo, los científicos sociales, si es preciso que haya una agencia monopolista para esto o no. Algunos piensan que un Estado mínimo es preciso, serían los minarquistas. ¿Para qué? Para prevenir el crimen, para reprimirlo a través de las fuerzas de orden público, in situ, y para sancionarlo a través del sistema judicial a los criminales. Mientras que hay otros científicos, entre los que se encuentra un servidor, que considera que no es preciso y que además es altamente perturbador que exista una agencia monopolista que se arrogue el monopolio para proporcionar estos servicios. Que una constelación de agencias privadas, de agencias de seguridad tipo Prosegur, etcétera, prevendrían, reprimirían y sancionarían el crimen de manera mucho más efectiva, de manera mucho más cualitativamente mejor y además protegiendo mucho más a las víctimas. Y este es el tema donde está ahora, digamos, la frontera en la investigación científica. No hace falta que nos pronunciemos, que se pronuncien ustedes sobre cuál es lo que piensan en ese sentido, porque a efectos prácticos la economía de mercado funcionaría con un Estado limitado. El mercado, ya saben ustedes, no es un lugar, no es una cosa, no es una asociación. El mercado es un sinónimo de ese proceso de cooperación que hemos llamado sociedad. Una extensísima
red de interacciones humanas, básicamente relaciones de intercambio que se plasman en precios monetarios, hacen posible el cálculo económico, está impulsado por la empresarialidad, constantemente crea, transmite información, coordinando los desajustes que hay entre los seres humanos y además impulsando de manera competitiva y sin límite la vida humana. El mercado continuamente da lugar a una enorme cantidad de precios, a una constelación de precios, como las estrellas fugaces, porque esos precios, en el momento en que se plasman, dejan de tener, el único valor que tienen es un valor histórico o arqueológico. Lo que pasa es que orientan la acción, es decir, si yo he visto que en el pasado, esta mañana, se ha comprado y se ha vendido níquel a tal precio, como empresario, puedo estimar y decir, hombre, no tengo información de que mañana vaya a cambiar de manera muy relevante y significativa el precio del níquel. Luego, a efectos prácticos, mañana en mis acciones voy a considerar que el níquel me va a costar como lo que ha costado hoy. Y eso ya me orienta mucho la acción. O al revés, puedo decir, tengo información de que ha habido una explosión de una mina que era la que producía casi todo el níquel del mundo y que por tanto va a haber escasez. Entonces, ojo, aunque hoy ha estado a tanto el níquel, mañana a lo mejor crece el precio. Y hago mis acciones en función de eso. Tanto en un caso como en otro y sometido siempre al olfato empresarial, los precios del pasado, aunque solo tienen existencia histórica y valor arqueológico, orientan nuestra acción cara al futuro. Dice Mises que los precios son como copos de nieve, caen al suelo y enseguida se derriten y desaparecen, pero queda constancia histórica de ellos para que tomemos nota y nos ayude en nuestra acción ulterior. Lo que sean los bienes de capital, ya es obvio, lo sabemos a estas alturas del curso, son los bienes económicos de orden superior, los que ya también denominábamos factores de producción. Son aquellos que no satisfacen directamente las necesidades humanas, como los bienes de consumo, sino que exigen la intervención complementaria de otros factores y un periodo de tiempo antes de madurar en un bien de consumo. Tradicionalmente se dice que los bienes de capital son los factores de producción producidos por el hombre, para distinguir lo que serían ordenadores, máquinas, herramientas, instalaciones fabriles, elementos de transporte, camiones, de la tierra, los recursos naturales. Aunque a efectos prácticos, los recursos naturales son también bienes económicos de orden superior. La diferencia entre un bien de capital y un recurso natural está en si se desgasta con el uso. Entonces, la parcela de tierra es indestructible como extensión, la parcela de tierra donde está construido este inmueble, mientras que el inmueble es un bien de capital, la parcela de tierra es un recurso natural. El inmueble, en cambio, se desgasta, aunque lentamente. Llamamos depreciación al desgaste del bien de capital, como consecuencia de su uso en el proceso productivo. Y esa depreciación puede ser física, por desgaste natural, porque se desgastan las fachadas, se estropean las cubiertas, hay que proceder a arreglar las tuberías cada X años. O puede ser obsolescencia tecnológica, es decir, que el inmueble quede, aunque no se desgaste físicamente, anticuado frente a las necesidades que tienen los seres humanos. Una y otra, la obsolescencia técnica y el desgaste físico dan lugar a la depreciación del bien de capital. Por contra, el recurso natural no se deprecia, es indestructible, su duración es indefinida. ¿Qué diferencia hay entre bien de capital? Ejemplo, una llave inglesa es un bien de capital, un ordenador es un bien de capital, un camión es un bien de capital, una fábrica, un bien de capital. ¿Qué diferencia hay entre el bien de capital y el capital? Muy sencillo. Así como el bien de capital hace referencia a un bien concreto, el capital es un concepto abstracto de cálculo económico. Llamamos capital al valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital. ¿Saben ustedes de dónde procede etimológicamente el término capital? Del latín caput, que significa cabeza. ¿Por qué se llama capital al valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital? Porque requiere un esfuerzo mental el estimar, utilizando los precios del mercado, cuál es, a través del cálculo económico y la contabilidad, el valor que tienen los bienes de capital a nuestra disposición. Y solo hay un sistema social que permite esa estimación. Es el sistema social de economía de mercado basado en el proceso espontáneo de cooperación voluntaria en el que hay dinero e intercambios voluntarios. Y por eso el nombre científicamente más adecuado
para ese sistema maravilloso que hace posible la vida en sociedad y que permite la estimación a precios de mercado en nuestra cabeza, caput capiti, del capital, del valor a precios de mercado de los bienes de capital, es capitalismo. Precisamente por eso se llama sistema capitalista o capitalismo, porque es el único que permite, gracias a la existencia de un proceso social voluntario con dinero, en el que se intercambian continuamente los bienes de capital por dinero y se fijan precios de mercado, es el único que permite el cálculo económico, es decir, la estimación a precios de mercado de los bienes de capital a disposición de los empresarios. Y los empresarios continuamente están estimando el valor a precios de mercado de diferentes combinaciones de bienes de capital, y cuando encuentran disparidades entre ellas, inmediatamente reaccionan ante los desajustes, comprando barato y vendiendo caro y obteniendo beneficios a través del proceso que ya vimos. Y continuamente se produce un reshuffling, una recombinación continua de bienes de capital hacia aquellos usos que tienen más valor de mercado estimado a través del cálculo económico. Y esta maravilla solo lo permite el sistema capitalista, que por tanto así se llama. Y quiero insistir en esto, porque ha habido un proceso de corrupción semántica, fruto de las ideologías de izquierdas enemigas de la civilización, que generación tras generación se han empeñado en calificar de capitalista a todo lo malo, perverso, corrupto. Eso es capitalismo. Y todo lo bueno es socialismo. Pues no, señores, ya desde esta clase para todos ustedes es evidente que tenemos que revalorizar el término capitalismo, porque es el término más adecuado científicamente y el término más bonito para definir este sistema de cooperación social. Todos tenemos que estar muy orgullosos de decir que somos capitalistas. ¿Tú qué eres? No, yo soy capitalista. Ya, en cuanto te calificas de capitalista, poco menos que se califica uno de, pues, es lo peor, la mayor ignominia. El capitalismo es más, hasta, fíjense, es tal el peso de esta corrupción semántica que afecta incluso hasta los líderes morales más importantes. Ejemplo, Centesimus Annus, es una encíclica escrita por el anterior Papa, Juan Pablo II. Entonces hay un epígrafe en la encíclica, el número 42, lo pongo como ilustración. Dice: entonces, después de todo lo que ha acaecido, ¿qué sistema social es el mejor o el menos malo? ¿El socialismo o capitalismo? Plantea así la pregunta. Y contesta: si por capitalismo se entiende una economía de mercado sometida a los principios generales del derecho, con intercambios voluntarios, movida por el mundo del espíritu empresarial, etcétera, dice, sin duda alguna, el sistema social más moral es el capitalista. Pero inmediatamente añade, no obstante lo anterior, no conviene llamarle capitalismo. Mejor le llamaremos economía de mercado, economía de libre empresa. ¿Y por qué no le vamos a llamar capitalismo? Que acabamos de demostrar que es científicamente el término más adecuado. Es tal el proceso de corrupción semántica que se ha convertido en un término políticamente incorrecto. Y a mí lo que me gustaría es que entre todos, pues poco a poco, vayamos arrumbando esta especie de dictadura de lo políticamente correcto y expliquemos que en términos científicos el nombre más adecuado para la economía de mercado es sistema económico capitalista. Miren, se llama renta bruta al valor a precios de mercado de lo que produce el bien de capital. Imagínense que tienen ustedes un Renault y es un taxi. Eso es un bien de capital. Si el bien de capital ingresa al mes 6.000 euros, la renta bruta mensual del bien de capital son 6.000 euros. Sin embargo, ¿qué haría el taxista si se consumiera los 6.000 euros? ¿Sería inteligente? Recuerden que los bienes de capital se deprecian y el taxi pues se va gastando y va a durar 5 años y después de 5 años ese taxi queda descuajeringado. Si el taxista consume la renta bruta, se está comiendo el taxi. Vivirá muy bien con 6.000 euros al mes, pero pasados 5 años se quedará sin taxi y en la calle. Por tanto, tenemos que introducir el concepto de renta neta. La renta neta es la cantidad que puede ser consumida sin merma del capital. Por tanto, la renta bruta menos la amortización, que es la expresión contable de la depreciación, es igual a la renta neta. Cuando yo consumo más que mi renta neta, me estoy comiendo el capital. Es como la historia de la cigarra y la hormiga.
A corto plazo puedo vivir mejor, pero es que me estoy comiendo el capital. Cuando al revés consumo menos que mi renta neta, estoy ahorrando. Y eso me va a permitir incrementar mi capital, mis bienes de capital y ser más rico el día de mañana. Pero repito, siempre hay que ahorrar como mínimo la expresión contable de la depreciación, que es la amortización, para mantener el nivel de vida intacto y que el capital no desaparezca. ¿Existen bienes de capital en Corea? Es decir, en Corea hay, pregunto, ¿hay instalaciones fabriles? ¿Hay camiones? ¿Hay grúas? ¿Sí o no? Sí, no hay ninguna duda. En los países comunistas hay bienes de capital. Pero, ¿y capital? ¿Qué hemos dicho que es el capital? Hemos dicho que es un concepto abstracto de cálculo económico. Es la estimación a precios de mercado libre de los bienes de capital. ¿Existe capital en esos países? No, porque como no hay mercado libre, no se fijan precios de mercado y los empresarios no pueden estimar el valor de su capital. Esa es precisamente la razón de la imposibilidad del socialismo, la imposibilidad del cálculo económico. Actúan a ciegas, no pueden recombinar los factores de producción para conseguir lo que más valoran, incluso admitiendo que lo que debe perseguirse es lo que más valora el dictador de Corea, ¿eh? Están totalmente a ciegas, porque no pueden calcular. Miren, el consumidor no es omnisciente. El consumidor, cualquiera de nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, cuando vamos a consumir no somos dioses, no conocemos todas las alternativas que hay y que continuamente está creando es nuevo el mercado, nuevos productos, con nuevas facetas, nuevas características, sutiles diferencias de calidad y de precio. El consumidor necesita información, continuamente necesita que se le proporcione nueva información sobre las alternativas que surgen. Pero no solo eso, necesitamos que nos persuadan, que nos convenzan, que nos den consejo. Bueno, convenzan usted que este producto es el mejor. Y esto que continuamente pasa en el mundo comercial, pasa en todas las acciones humanas. Yo soy pretendiente de una chica, pretendiente, pues quiero que se case conmigo, enamorarla. Pues la chica tiene muchos pretendientes y le gusta dejarse querer, pero no es omnisciente, necesita que los pretendientes se anuncien, le digan, le envíen mensajes. ¿Cómo se manda un mensaje? Pues yo qué sé, tradicionalmente un ramo de flores, o ¿quieres salir esta noche conmigo? Yo qué sé, cualquiera de los procedimientos que hay, ¿eh? Y además, se dejan querer, oye, convénceme de que tú eres mejor que fulanito o menganito, y cada uno por una vía o por otra manifiesta su personalidad y trata de ligarse a la chica. Oiga, nos estamos anunciando continuamente, y viceversa, las chicas también, ¿eh? Si no, porque creen ustedes que se ponen tacones, o un perfume de esos que pasan y todo el mundo las miran, y se pintan, y se ponen guapas, se están anunciando, continuamente nos estamos anunciando, o no lo estamos anunciando, ¿eh? Pues esto es tan viejo como la humanidad, no puede funcionar el proceso social sin este proceso de anunciarse. El papel que cumple la publicidad es un papel de transmitir información al consumidor de una manera atractiva, en dar consejo y persuadir al consumidor. Y según el contexto en el que nos movamos, eso determinará que la publicidad o la propaganda sea de un tipo o con unas características o de otro. Vamos a ver, ¿cómo es la propaganda comercial en el ámbito concreto del mundo de los negocios? Bueno, pues es muy fácil. Cojan ustedes y enciendan la televisión y vean los anuncios de los bienes y servicios que se anuncian. ¿Cómo es? Pues la primera característica que la menciona Mises, normalmente la propaganda comercial es chillona, escandalosa y vocinglera. De hecho, los intelectuales de turno, cuando encienden la televisión y ven los anuncios, terminan asqueados. ¡Qué poca sutileza, qué poca cultura! ¿Por qué la propaganda es chillona, escandalosa y vocinglera? Pues básicamente por dos razones. Primero, porque tiene que llamar la atención, y segundo, porque las personas a las que va dirigida la publicidad masivamente no son estos cursis intelectuales elitistas. La inmensa mayoría de las personas
que reciben la publicidad son ellas mismas chillonas, escandalosas y vocingleras. Y si vemos uno de esos programas que nos llama la atención, siempre truculentos sobre la vida ajena, ¿cómo los llaman esos programas ustedes? La telebasura. Es que la telebasura es culpa de los sinvergüenzas, de los propietarios de las televisiones que nos envenenan. No, señores, es que la gente que lo ve es basura. Sí, y si no, no lo verían. Es más, un servidor, les tengo que decir a ustedes, que en su momento me aficioné, tengo que contar yo llegaba a comer muy tarde, a las 3:30, y en mi casa, y había un programa en Telecinco que se llamaba Deleznable, Hay Tomate, que yo me encantaba, es que vamos, me olvidaba de todo viendo lo del Hay Tomate. Quiere decir que un servidor también es un poco basura. Por eso la publicidad es chillona, escandalosa, vocinglera. Segundo lugar, el coste de la publicidad forma parte del coste de producción de cualquier bien. A efectos prácticos es como el coste del transporte. ¿Qué diferencia hay entre transportar físicamente las patatas de Murcia a Madrid o que la gente sepa que hay patatas en Madrid a través de un anuncio? Es lo mismo, es un coste más del proceso de producción. Ahora, la publicidad comercial tiene también otra característica muy importante, y es que permite la experimentación. Te podrán engañar con un anuncio, pero no la primera vez o la segunda, pero no la tercera o la cuarta. Típico anuncio. A ver, señora, ¿usted qué jabón para lavadoras quiere? Aquí tiene dos, mire, un jabón normal y aquí tiene Ariel. Venga, pues quítese la camisa. Me quito la camisa. Vamos a meter la camisa en el jabón normal. Saca la camisa y la enseña, en el anuncio está toda gris. Ahora vamos a poner la camisa con Ariel, la metemos en... Sacamos reluciente blanco con un brillo. Entonces le dicen, señora, ¿usted cuál quiere? ¿Este o este? Y la señora, que era típica vieja, regordota, gorda, o sea, para que se vean todas las señoras que están viendo el programa, se identifiquen con ella, ¿no? Pues yo quiero Ariel. Ah, ¿que usted quiere Ariel? Pues mire, le cambio su Ariel por 2 botes de este. No, no, yo quiero el mío. No, por 3. No, me llevo mi Ariel. Y se va el Ariel. Y todos vemos el anuncio y estamos convencidos de que Ariel es el recogostio. A comprar Ariel. Vamos al mercado y compramos Ariel. Y entonces lo metemos en nuestra lavadora. Conectamos la lavadora. Y de pronto ahí se organiza un zipizape. Explota la lavadora, salen toneladas de espuma, inundamos a todos los vecinos, se rompe la ropa. ¿Ustedes creen que a pesar de la campaña publicitaria volveremos a comprar Ariel? No, esa es la tercera característica. La publicidad comercial permite la experimentación. Y fíjense qué peculiaridad tiene. Esto lleva a que solo se tiendan en el mercado a anunciarse los productos buenos. Porque si el producto es malo y gastas en publicidad y luego experimentan los consumidores y no lo compran, la inversión en publicidad es pérdida neta. Luego, la tendencia en el mercado es que solo tienden, la ley de tendencia, aunque no de garantía, pero es de tendencia, a anunciarse los productos buenos, que son los únicos que al venderse permiten recuperar el coste de lo invertido en publicidad. Pero repito, la publicidad en el mercado libre, y esa es la gran maravilla, permite la experimentación. Y que uno, si no le gusta el producto, deje de comprarlo. Por contra, hay una publicidad perversa, malísima, en la que no se puede experimentar y uno puede dejar de comprar. El máximo artífice de esa publicidad fue un señor alemán que se llamaba Goebbels, que inventó la propaganda. Bueno, no la inventó, es más vieja, ya la hacía también Julio César y Pericles. La propaganda política. Señores, la publicidad realmente peligrosa es la publicidad política. La publicidad que no puede experimentarse. La publicidad que se financia con cargo a dinero público. Porque una vez que has cogido y la has votado durante 4 años ya pueden hacer lo que quieran. No puedes tú decir y poner una demanda, oiga, usted no cumplió lo que me prometió o lo que me dijo. Y es paradójico, si de verdad hubiera que controlar, regular y proteger a los ciudadanos de una propaganda, sería de la propaganda política, que debería de estar prohibida. Y sin embargo la propaganda política no está regulada y la que se empeñan los gobernantes en regular continuamente es la propaganda comercial. Y está prohibido anunciar cigarrillos. Y si te lo anuncias tienes que poner así de grande. A ver, ¿hay algún fumador en clase? Fumar, menos mal que puede matar.
por lo menos no han dicho, fumar le matará a usted. Fumar puede reducir el flujo sanguíneo y provoca impotencia. Esto sí que convence a la gente, coño. Provoca impotencia, yo no sabía esto, coño. Venga, tome. Lo siento, oiga, si está usted impotente, no le ven ustedes a este señor un poco así como flácido. Venga, es que fuma. A la ignominia añaden la burla, le obligan a poner al propio fabricante que su producto produce impotencia, ya era lo que faltaba. ¿Y esto es una sociedad libre? Tenía que haber, anunciar a Zapatero o a Rajoy produce impotencia, imagínense, pues, o votar a Zapatero produce impotencia, o a Rajoy. Imagínense, todo el mundo se llevaría la mano a la cabeza, ¿pero qué dice usted? Esto va contra la libertad de expresión, etcétera. Oiga, va mucho más que eso, porque al fin y al cabo ahí puede experimentar usted, y si su padre fumó toda la vida y se murió de cáncer, como pasó con mi abuelo, entonces yo quedo convencido y no vuelvo a fumar más, experimento. Decía Goebbels que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Venga, a repetir, a repetir, a repetir. La mentira y se convierte en una verdad. La gente es manipulada por la propaganda política. Les hago un contraste entre una y otra para que vean qué perversa es la política, qué fructífera es la propaganda comercial.